JFT, just fair and direct. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis de acciones con JFD Brokers. Estamos a día 13 de marzo, jueves, y son exactamente las 11:27 de la mañana. Para la sesión de hoy, pues bueno, vamos a comentar, ¿no?, sobre todo cuáles han sido los últimos movimientos de los mercados, dado que estamos en una situación bastante compleja. Imagino que si estáis viendo este vídeo, ¿no?, pues estaréis muy atentos a los últimos movimientos que se están produciendo, sobre todo en la parte de renta variable norteamericana, donde estamos viendo importantísimas correcciones. Algo que bueno, que ya estuvimos hablando la semana pasada y que parece que se empiezan, ¿no?, a dar ciertas alertas de que podría producirse una corrección mucho más profunda, ¿no?, sobre todo en el medio plazo, ¿no?, debido sobre todo a la inestabilidad que existe actualmente en Estados Unidos y a las dudas que está habiendo, ¿no? En esta sesión lo que vamos a hacer es repasar un poco cuáles están siendo los principales movimientos de los índices americanos. También iremos a ver algo de renta variable europea. Sobre todo, pues bueno, hay algunas noticias relevantes, como por ejemplo la presentación de resultados de Inditex que se produjo ayer y que provocó una caída del 8%. Así que bueno, vamos a ir comentando todo poco a poco. Por supuesto, analizaremos también los títulos más relevantes, ¿no?, y que pueden estar ya marcando un posicionamiento importante para buscar posiciones en largo y en definitiva, pues bueno, buscar esas oportunidades también que pueden ser interesantes de cara a la próxima semana. Así que bueno, voy a sacar un momento el lapicero para que podamos hacer un seguimiento más correcto y iros marcando en la pantalla pues aquellos puntos que son relevantes, ¿no? Obviamente tenemos que comenzar por cuál está siendo, ¿no?, la evolución de los principales índices en Estados Unidos. Como ya habréis visto, ¿no?, en muchos medios, pues bueno, obviamente están corriendo ríos de tinta sobre los últimos movimientos, sobre todo del S&P 500, del Nasdaq 100, ¿no?, donde observamos ya cómo el S&P 500 ya desde la pasada semana empezaba a perder, ¿no?, pues esos niveles de soporte o esas referencias importantes, ¿no? Por tanto, pues bueno, hay muchos operadores, muchos analistas que consideran que la pérdida de esos últimos mínimos crecientes es ya la confirmación de que pues el S&P 500 está claudicando y que todo este proceso alcista de corto plazo pues ha finalizado, ¿no?, y podríamos entrar en un nuevo proceso bajista que bueno, pues obviamente podría generar un rebote al alza hasta niveles aproximadamente, ¿no?, del 50% de la caída, del 60%, pero que inevitablemente seguramente continuemos con la caída, ¿no? Obviamente los factores dentro, o lo que se está explicando a nivel general sobre cuál es la situación, ¿no?, de la renta variable norteamericana, lo explicaba hoy muy bien un artículo publicado en Found News, en la web sobre todo financiera, que habla de fondos de inversión y noticias importantes, donde BlackRock, que es uno de los grandes fondos de inversión, pues ve mucha incertidumbre política y este factor será lo que seguirá lastrando las bolsas de Estados Unidos, ¿no? Wall Street, sobre todo en el corto plazo, ¿no?, y sobre todo desde un punto de vista de volatilidad. Obviamente las decisiones arancelarias que se están tomando en Estados Unidos, las respuestas de los diferentes países, como las regiones, como puede ser China, como puede ser la Unión Europea, que ayer confirmó nuevos aranceles a Estados Unidos como respuesta a los aranceles que previamente impuso Estados Unidos, pues es lo que, digamos, está haciendo tambalear, digamos, las opciones, ¿no?, o la situación en toda la renta variable norteamericana, ¿no? Por tanto, pues bueno, obviamente hay una situación extremadamente compleja alrededor, digamos, de las políticas que se están instalando por parte del gobierno norteamericano y obviamente las respuestas que esto pueden conllevar. Estamos hablando de que, pues obviamente los aranceles pueden provocar repuntes inflacionarios importantes y esto está provocando que pues la Reserva Federal no se plantee realizar ninguna bajada de tipos de interés durante
este año 2025. Y esto es lo que principalmente se está penalizando ahora mismo en el SP500 y sobre todo en el Nasdaq 100, que también está teniendo pues esas importantes caídas, ¿no? Por tanto, pues bueno, obviamente estamos ante, en líneas generales, un escenario de corrección bajista importante, sobre todo yo consideraría de corto plazo, de ese último tramo alcista que observamos desde los 5.100 puntos, todo ese tramo alcista, pues yo creo que obviamente ya ha finalizado, o sea, al romperse, como decíamos antes, esos niveles de soporte clave, los 5.700, 5.600, podríamos dar por finalizado todo ese proceso y seguramente comencemos un proceso de corrección incluso mayor de lo que hasta ahora está siendo, pero en definitiva consideramos también, o puedo considerar que la tendencia de fondo, la tendencia de largo plazo, que puede venir prácticamente desde los 4.000 puntos, ¿vale? Que fueron mínimos de 2023 o incluso a la zona de los 4.000 puntos, pues obviamente no está, bajo mi punto de vista, de momento amenazada, ¿vale? Si nos vamos a hacer echamos un vistazo, ¿no?, al gráfico semanal del SP500, ¿vale? Observaremos como la última secuencia, o la secuencia de más medio plazo, ¿no?, que podría marcarse básicamente desde esa zona de los 3.500, 3.600 puntos, ha continuado con una secuencia de impulso-corrección, ¿de acuerdo? Impulso-corrección, impulso-corrección, ¿de acuerdo? Con una onda 2, digamos, dilatada y un nuevo proceso alcista, ¿no? Y lo que observamos es que realmente pues la zona importante o la zona más representativa que tenemos en ese medio plazo sería la zona de los 5.100 puntos, ¿no? Por tanto, bajo mi punto de vista, para el medio largo plazo, no veríamos una tendencia bajista ya mucho más profunda, un problema mucho más grave hasta que no se perforaran estos niveles de los 5.100 puntos, algo que de momento vemos tremendamente improbable, ¿no? Por tanto, para romper toda esa tendencia de largo plazo, debería superar por debajo la zona de los 5.100 puntos en el caso del SP500. ¿Puede ocurrir? Pues bueno, obviamente mes a mes iremos observando cuál es la situación, ¿no?, a nivel sobre todo político, a nivel económico en Estados Unidos y qué decisiones pues bueno puede ir tomando el gobierno de Donald Trump, aunque pues bueno ya hay muchas voces que están alertando, ¿no?, de que pues a Wall Street todas estas políticas no les está gustando y que obviamente pues posible que Donald Trump pues lo vea empieza a verlo desde una perspectiva un poco más pragmática, ¿no? Obviamente no creo que como presidente de Estados Unidos le vaya a interesar el provocar fuertes correcciones en los mercados, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la situación a nivel más generalista, pero si vamos a la parte técnica, debemos recordar que desde un punto de vista, como decimos, ¿no?, desde nuestro sistema, nuestra forma de buscar un posicionamiento en la bolsa americana, siempre lo hacemos en base pues a lo ocurrido en el pasado, ¿no?, sobre todo con el indicador de RSI donde le hemos incluido las bandas de Bollinger. Fijaros que en el pasado, la última gran corrección que hubo fue en el año 2020, la situación de pandemia que observamos, donde pues bueno, obviamente el RSI se posicionó por debajo del nivel de esa banda de Bollinger, que generó posteriormente importantes subidas. También recordamos año 2022, años donde también hubo una importante corrección prácticamente durante todo 2022, donde se provocaron varios puntos de corrección, ¿no?, varios puntos de sobreventa extrema, ¿no?, incluso hasta en 3 ocasiones, incluso con una propia divergencia, pero que finalmente consiguió resolverse con mayores subidas, ¿no? Y la última ocasión en la que hemos visto esto en el SP500 fue en la corrección de 2023, en la primavera de 2023, aproximadamente mes de mayo, entre mayo y junio, hasta digamos más o menos el principio del verano, donde vimos también esa corrección, ¿de acuerdo? Vimos esa señal del RSI en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, si seguimos esta lógica que hemos observado durante los últimos años, prácticamente los últimos 5 años, desde 2020, observamos cómo en estas últimas correcciones que se están produciendo, nuestro indicador de RSI también está mostrando la misma idea. Esto significa que podría ser un buen momento para tomar posiciones alcistas.
pues bueno, obviamente habría que ya buscar y seleccionar aquellos valores que podemos observar o que podrían ser interesantes para el medio o largo plazo, ¿no? Por tanto, estas caídas que se están produciendo y que obviamente pues hay mucha gente, ¿no?, que está pues comentando que viene el apocalipsis, como suele ocurrir cuando hay correcciones, realmente pueden ser muy buenas oportunidades para tomar posiciones alcistas, ¿no?, y empezar a estructurar una cartera con sobre todo precios o descuentos muy importantes en compañías tan representativas como por ejemplo Microsoft, como Apple, como Nvidia, etcétera, ¿no? Algo que veremos ahora también qué posicionamiento tienen en este momento los digamos los 7 magníficos, ¿no? Por tanto, bueno, creo que va a haber muchas oportunidades. Para mí la situación técnica del S&P 500 es una buena oportunidad que se estén produciendo estas caídas. Obviamente hay que estar muy atentos a las próximas sesiones, a los próximos días, que es lo que va ocurriendo, pero desde una perspectiva semanal, fijaros cómo, pues bueno, de momento tenemos esas correcciones, vamos a ver cómo cierra la semana. Si cierra la semana más o menos en los precios actuales, pues es bastante probable que nos confirme esa sobreventa extrema. También tenemos la confirmación de los estocásticos, o sea que por tanto tenemos ahí esa doble confirmación, y desde un punto de vista, un planteamiento de medio largo plazo, se podrían plantear posiciones alcistas en el S&P 500 por encima de los 7570. Esto pues normalmente a través de un ETF, por ejemplo, si queréis buscar posicionamiento alcista en ETFs del S&P 500 lo podemos, se puede hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Ya puede ser el SPI o alguno de los ETFs que tenemos en nuestra cartera. Por tanto, bueno, yo creo que empieza a ser muy interesante esa posibilidad, esas correcciones pueden ser muy positivas para nosotros y nos puede permitir tomar un posicionamiento alcista muy interesante, ¿no? Recordar que no veíamos estos precios pues prácticamente desde septiembre de 2024, ¿no? Estamos cotizando a los mismos precios que hace prácticamente un año y medio, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que puede ser una buena opción. Veremos a ver hacia dónde se sigue dirigiendo, ¿no?, el mercado. Lo mismo nos ocurre, ¿no?, con el Nasdaq 100. Obviamente, en el gráfico semanal vemos una dialéctica, un discurso muy parecido, donde pues bueno, hemos observado que hemos tenido diferentes momentos en los que se han producido esos niveles de sobreventa extrema. En el gráfico semanal se ve muy bien el movimiento que se produjo durante la pandemia, luego 2022, donde también tuvimos pues esos movimientos o esas correcciones interesantes en el Nasdaq 100 que nos marcaron un buen movimiento al alza posteriormente, y en estos momentos, como vemos también en el gráfico semanal, se empieza a aproximar de nuevo a esos niveles de sobreventa extrema, ¿no? Por lo tanto, en el caso del tecnológico, pues también puede ser una buena zona para tomar nuevas posiciones alcistas, ¿no? Dentro, digamos, de ese ciclo alcista de medio plazo que se sigue manteniendo. Luego, eso sí, en el corto plazo, obviamente en el gráfico diario, pues lo mismo que comentábamos con el S&P 500, ¿no? Obviamente todo ese tramo alcista de corto plazo pues se ha visto ya digamos liquidado totalmente, se han roto todas esas niveles mínimos o esos soportes que hacían de últimos mínimos crecientes, incluido también la zona de los 20.500 aproximadamente, y obviamente pues esto es una clara señal de que comienza un proceso correctivo. Al igual que comentamos con el S&P 500, posiblemente dentro de este ciclo bajista tendremos algún movimiento correctivo que nos llevará seguramente hasta una zona del 50% o incluso la zona del 61,8%, ¿no? Del retroceso de Fibonacci. Así que bueno, esas zonas yo creo que serían las claves para ver si realmente pues sigue habiendo una fuerza o por el contrario continuaríamos con el proceso bajista. Por tanto, ¿rebotes van a producirse? Sí. ¿Se va a vender una sensación o un optimismo renovado si se producen esos movimientos alcistas? Pues por supuesto que también, ¿no? Animando a mucha gente seguramente a posicionarse al alza, pero la tendencia de fondo, como vemos, pues ya ha finalizado, y obviamente el nivel que podemos observar en el gráfico semanal, o el último mínimo creciente de la tendencia, digamos, más importante de medio largo plazo, el nivel clave lo encontraríamos en los 17.200, ¿no? Por tanto, hasta esta zona, digamos que en el medio largo plazo seguimos manteniendo ese proceso
alcista, y esto no debería ser preocupante, ¿no? Simplemente deberíamos analizarlo desde esa perspectiva de una corrección de corto plazo para después producir una recuperación. Y además con una señal o con señales que empiezan a darnos, ¿no?, bastante claras de que podríamos estar llegando al final de las correcciones. Por tanto, en definitiva, es un poco lo que comento, ¿no? Creo que es un momento más de oportunidad que de pánico ante lo que pueda ocurrir en el mercado. Ok, luego en el caso del Dow Jones, justamente en la sesión de ayer se rompieron también esos niveles de soporte clave, sesión de ayer miércoles, día 12, donde pues bueno, vemos cómo se consolidó finalmente el Dow Jones de industriales por debajo de esa zona de soporte, ¿no? Sobre todo motivado por el movimiento tan fuerte que se ha producido en Apple, que hasta ahora parecía que era de las grandes tecnológicas la que mejor aguantaba, la que menor corrección producía, pero ayer vimos una fuerte caída también en la compañía, y esto es lo que ha provocado principalmente la ruptura, ¿no?, de esa zona de soporte, generando también lo que podríamos definir como una estructura de doble techo, ¿no?, en el corto plazo. Si nos vamos al gráfico semanal, ¿vale?, en el caso del Dow Jones, pues bueno, observamos un poco el mismo discurso, la misma situación, ¿no? Tenemos ya un agotamiento del corto plazo que es perforado, pero bueno, la zona realmente importante para mí, para el Dow Jones, serían en el medio plazo al menos la zona de los 37.238, que está bastante alejado, y como podemos observar, pues bueno, parece que también está buscando esa zona de sobreventa extrema. Si repasamos lo ocurrido también en el Dow Jones, veremos un gráfico muy similar. En gráfico semanal, ¿no? Vemos esa sobreventa extrema que se produjo con la pandemia. Después 2022 también nos marcó niveles de sobreventa extrema, y luego también tuvimos en 2023, el verano de 2023, también esa fuerte señal de recuperación, ¿no? Por tanto, vemos que pues obviamente cada vez que nos marca esas sobreventas extremas, posteriormente se produce un movimiento al alza, y estamos en esa misma situación ahora mismo. Todavía no ha llegado al nivel de sobreventa, pero es bastante probable que la semana que viene lo pueda confirmar, ¿no? Por tanto, esas correcciones de corto plazo del Dow Jones podrían ser también, ¿por qué no?, una nueva oportunidad para ese posicionamiento alcista en la parte industrial de Estados Unidos, ¿ok? Por tanto, bueno, estamos viendo, estamos constatando, ¿no?, que realmente pues estamos en una fase correctiva. Consideramos que puede ser una fase correctiva de corto plazo y que hay que estar muy pendiente porque estamos en zonas realmente importantes, ¿no? Y si no queremos perdernos el próximo rally que se pueda producir de corto o medio plazo, pues hay que estar muy atentos a los movimientos que puede hacer los índices americanos. Luego la renta variable europea, pues bueno, hay que señalar, ¿no?, las correcciones también, por supuesto, en el Eurostock 50, pero bueno, parece que mantiene un tono mucho más positivo, ¿no?, que las bolsas americanas. Incluso hay algunos artículos, ¿no?, que decían ese cambio de paradigma entre Estados Unidos y Europa. Parecía que era Europa antes la que iba siempre retrasada detrás de Estados Unidos, y el cambio de gobierno en Estados Unidos ha provocado, digamos, una especie de resurgimiento europeo, ¿no?, de orgullo europeo, que está produciendo o que está provocando reinversiones, centrarse, ¿no?, digamos, en esa independencia europea, no estar siempre a la cola de lo que haga Estados Unidos, ¿no?, o respaldado por lo que decida Estados Unidos, ¿no?, como ocurrió pues en la anterior administración Biden, de Biden. Por tanto, pues bueno, parece que Europa mantiene bastante bien el tono, aunque obviamente las correcciones de Estados Unidos también están afectando ligeramente a los índices europeos. Lo observamos, por ejemplo, en el caso de Francia, en el CAC 40. Lo observamos también en España, con lo que comentábamos al principio, ¿no?, el caso de Inditex, que ayer presentó resultados. Y por tanto, pues bueno, se están produciendo pequeñas correcciones. Lo vemos también en el DAX en menor medida, que parece que de momento, pues bueno, aguanta bastante bien ese último nivel de soporte, o ese último mínimo creciente por encima de los 22.113 puntos. Por tanto, bueno, esto es un poco la dialéctica, esto es lo que, como marchan, ¿no?, los principales índices bursátiles, tanto en Europa como en Estados Unidos, con un especial foco en estos momentos en la renta variable americana, que es la que mayores descuentos está produciendo, ¿no? Luego, por otro lado, entrando ya en materia, hablando ya de acciones concretas, nos parece muy interesante lo que estamos observando en los 7 magníficos, ¿no? Al final, como sabéis, estas 7 compañías predomina
sobre el resto de compañías o de los principales índices norteamericanos, ¿no? Por tanto, lo que hagan estas 7 compañías marcarán, digamos, el movimiento de los principales índices. Nos vamos primero a Apple, de acuerdo, que como os comentaba en las últimas sesiones, la semana pasada parecía que mantenía ahí cierto optimismo, cierto nivel positivo, cotizando alrededor de los $235, no daba ningún tipo de señal alcista, que lo que podríamos definir, ¿no? O no había ningún tipo de corrección como estaban haciendo otras compañías, pero esta semana fijaros cómo, pues bueno, tanto lunes, martes y miércoles, importantes caídas de Apple que lo arrastran a niveles de los 217, $215 y se empieza a posicionar en niveles de sobreventa extrema y en niveles de soporte importantes en el gráfico diario, ¿no? Si lo observamos desde una perspectiva del gráfico semanal, donde pues la semana pasada no observábamos ninguna intención de buscar niveles de soportes importantes o fuertes caídas, esta semana con esa fuerte vela que estamos observando, además de hecho la caída desde el cierre de la semana pasada hasta ahora encadena pues aproximadamente una pérdida alrededor del 9-10% Apple solamente en estas últimas 3 sesiones, vemos como el RSI parece que quiere buscar ese posicionamiento, de acuerdo, esa posición en niveles de sobreventa extrema, ¿no? Todavía es un poquito pronto, yo creo que habrá que esperar a ver qué ocurre la próxima semana, pero estos niveles para Apple yo creo que son descuentos muy interesantes, ¿no? La zona de los 213, la zona de los $200 podrían ser interesantes para, pues bueno, buscar un posicionamiento alcista. Eso sí, lo primero que necesitaremos será la confirmación en gráfico semanal de que se producen esas correcciones. Recordamos que en el caso de Apple, en el pasado, si nos vamos a un poco ver el gráfico semanal, ¿vale? Vemos cómo pues también se producen, ¿no? esos momentos de sobreventa extrema. De acuerdo, el último caso o los últimos casos que hemos observado, pues por ejemplo fueron caso 2018 con la guerra comercial, 2020, podemos seguir mirando en el gráfico semanal, ¿no? Las correcciones de 2022, donde también hubo ahí un muy interesante posicionamiento, y ahora mismo, pues bueno, podría estar marcando esa, o podría marcar una nueva zona de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, Apple, una de los 7 magníficos, una de las principales, podría estar entrando también en esa fase de corrección y podría ser interesante buscar nuevas oportunidades alcistas, ¿no? Después tenemos el caso de Amazon, que también lo comentábamos la semana pasada y que también está en una misma situación. Vemos como en el gráfico semanal se aproxima mucho a niveles de sobreventa extrema. Veremos a ver qué ocurre, cómo cierra esta semana, porque nos está dejando ahí una vela semanal muy interesante, nos está dejando una especie de doji, una vela de indecisión, de cierta recuperación alcista. Y por tanto, pues bueno, pues podría generar un rebote al alza. En gráfico diario ya se encuentra en niveles de sobreventa extrema desde hace ya un par de semanas y por tanto, pues bueno, puede ser que esté encontrando ya esos niveles de soporte claves. Por tanto, también muy interesante el caso de Amazon. También tenemos a Google. Recordamos Google, que de hecho tomamos posiciones alcistas en Google la semana pasada. De momento las mantenemos y vemos como el gráfico semanal nos está dejando algo muy interesante. Fijaros la vela de esta semana, como tenemos un perfecto martillo, un perfecto doji con un rebote muy importante que viene desde la zona de los 161, 162 y cotizando en 167, ¿no? Rápidamente se ha producido esa recuperación y desde un punto de vista semanal también estamos muy cerca, ¿no?, de esos niveles de sobreventa extrema. En el gráfico diario ya nos lo mostraba, ¿no?, esas sobreventas extremas, y además en el gráfico diario observamos cómo hemos tenido esta divergencia regular alcista con el RSI y el precio, ¿no? Vemos cómo se produce, pues está produciendo esa divergencia al alza, ¿no? Por tanto, yo creo que podría generar un rebote. Google se estaría preparando en estos momentos para un rebote, yo creo que muy interesante también. Yo creo que es una de las grandes oportunidades junto con Amazon y Microsoft, que también se encuentra en una zona yo creo que muy interesante. De hecho, Microsoft es la única que de momento en el gráfico semanal ya está confirmando, y a la espera de que, bueno, del cierre de la sesión de mañana nos dé directamente esa confirmación del RSI por debajo del nivel de la sobreventa extrema, ¿no?, en RSI. Por tanto, pues bueno,
realmente yo creo que es una de las grandes oportunidades. Microsoft es una de esas compañías que yo personalmente considero que siempre debemos tener en cartera, ¿no? Es una de esas grandes que siempre pues hay que intentar tomarla cuando se pueda, ¿no? Y también nos está dejando figuras, yo creo que muy interesantes, ¿no? Figuras de indecisión. En esta semana parece ser que va a intentar cerrar con algún tipo de martillo, con algún doji. Yo creo que es una muy buena señal desde este punto de vista, ¿no? Con esa sobreventa extrema, y que podría darnos una buena señal de compra a partir de los máximos de esta semana, ¿no? Por encima de los máximos de esta semana, para pues bueno, hacer un posicionamiento alcista a partir del próximo lunes. Por tanto, creo que también podría ser una muy buena oportunidad, ¿no? De cara a la segunda quincena del mes de marzo. Así que bueno, veremos a ver si hay algún tipo de rebote o no. Y después nos vamos a Nvidia, que bueno, también ha estado, yo creo que muy en el foco, ¿no? Las últimas semanas, con importantes correcciones. En el gráfico semanal no termina, como vemos, ¿no?, de posicionarse en niveles de sobreventa extrema, aunque sí parece haber divergencias bajistas que parece que alientan, ¿no?, a esa presión bajista, a esas importantes correcciones. Por tanto, dentro de las 7 magníficos es de las que menos interés podría estar generando en este momento, ¿no? En el gráfico diario pues tampoco ha mostrado, ¿no?, esos niveles de sobreventa extrema. Por tanto, yo creo que, pues bueno, aunque obviamente si sube Google, si sube Microsoft, subirá Nvidia también. Esto es algo que no descartamos. O al subir Nvidia subirán Microsoft y Google. Técnicamente todavía no nos ha mostrado ninguna señal compradora, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que esperar un poquito a ver qué es lo que ocurre con ella. Y luego tenemos el otro gran protagonista, ¿no?, de esta semana y que del último mes, o incluso los últimos 2 meses, ¿no?, que es Tesla, que bueno, pues se ha desinflado totalmente, ¿no? Ya ha cubierto, digamos, todo ese movimiento, todo ese fuerte movimiento alcista provocado un poco por la victoria en las elecciones norteamericanas y ese apoyo directo que está mostrando hacia Donald Trump, pero que, pues bueno, en la parte de negocios pues parece que se está penalizando, ¿no? Y vemos como pues el mercado pues obviamente es sensato, y aunque pues bueno, Elon Musk sea un gran amigo de Donald Trump y esté apoyándole en su gobierno, esto a nivel de negocio pues no está siendo favorable para Tesla, ¿no? Por tanto, pues bueno, se encuentra también o está empezando a entrar en niveles de sobreventa extrema. Veremos a ver cómo hace el cierre de la semana. A nivel semanal creo que sí podría dejar un martillo o una figura, un doji muy interesante en esos $247. Esta figura puede ser muy representativa, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, creo que habría que ir con cierta precaución, porque el caso de Tesla yo creo que es un poquito más especial, ¿no? Hay mucha más especulación, más volatilidad, y habría que tener cierta calma, yo creo, con el caso de Tesla. Pero obviamente la figura que nos está dejando es una figura interesante. Todavía no termina de marcar esos niveles de sobreventa extrema, pero sí podría ser una opción también interesante de posicionamiento alcista en Tesla, ¿no? Por tanto, bueno, en principio este es el posicionamiento de las 7 magníficos, y ahora nos vamos a ir a estudiar el caso de Inditex. Nos vamos a ir a TradingView directamente para hacerlo más sencillito. Y pues bueno, como comentábamos, ayer fue muy protagonista de la bolsa española Inditex, porque pues bueno, anunció su presentación de resultados. Fue bastante positiva, pero las expectativas tanto para este primer trimestre como para los próximos trimestres pues no son favorables, ¿no? No han sido positivas, o no son positivas desde el punto de vista de la compañía, ¿no? Donde pues parece que va a haber un recorte en el volumen de ventas, un recorte también en los ingresos, y pues bueno, un impacto todavía incierto sobre los potenciales aranceles que podría que ha impuesto Estados Unidos, ¿no? Por tanto, esto no ha gustado nada a los inversores, que ayer mostraban, ¿no?, cómo pues generaban, ¿no?, esa inquietud sobre lo que pudiera ocurrir, y fijaros que ha generado pues un movimiento aproximadamente con caídas del 11%, ¿no? Y además viene arrastrando ya una importante corrección bastante directa de más del 20%. Por tanto, bueno, obviamente hay muchas personas que están pensando que es el momento de Inditex, que es el momento de comprar acciones de Inditex, porque este tipo de correcciones o este tipo de movimientos no se ven todos los días en la compañía. Si nos fijamos en su desarrollo y en su evolución,
pues bueno, mantiene una tendencia alcista muy positiva, y hay que recordar, ¿de acuerdo?, que el último mínimo creciente que provocó que se produjo en Inditex, a menos de corto plazo, se sitúa en la zona de los 49,93, y es precisamente ese nivel el que se ha perforado con esta presentación de resultados, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos tener precaución, ¿vale?, con el caso de en el caso de Inditex, porque en el corto plazo pues está mostrando pues lo que decíamos, ¿no?, esa ruptura de la tendencia alcista, estaríamos en un proceso bajista, y aunque se pueda producir algún movimiento de subida, alguna corrección, debemos recordar que pues esa tendencia, todo ese proceso alcista se ha roto al perforarse la zona de los 49,90, 49,95 aproximadamente. Así que hay que tener ahí, yo creo que cierto cuidado y cierta precaución. Ahora, eso sí, si nos vamos al gráfico semanal, digamos, vemos en profundidad todo el desarrollo alcista que viene realizando prácticamente desde los 19-20 dólares, ¿vale?, por allá en 2022, observamos como el último mínimo creciente de toda esa secuencia se encuentra en toda esta zona de soporte importantísima situada en la zona de los 42,26, ¿no? Por tanto, yo creo que esta zona podría ser muy interesante. Inditex obviamente va a empezar a marcar niveles de sobreventa extrema, ¿vale? Y en caso de hacerlo, pues quizás esa zona de los 42, los 43 euros sí podría ser quizás un buen momento, o te podría tener cierto potencial alcista, ¿no?, para ir haciendo un posicionamiento gradual en la empresa, ¿no? Así que, pues bueno, yo creo que es una muy buena opción. Inditex no todos los días nos muestra este tipo de situaciones, y obviamente de fondo, en el largo plazo, consideramos que Inditex pues puede tener muy buenos movimientos al alza, ¿no? Así que bueno, simplemente lo vemos como una corrección de corto plazo, un momento puntual, que bueno, que no puede ser, o que puede ser en cierta medida relativamente negativo, pero que en el medio y largo plazo yo estoy seguro de que se conseguirá resolver y conseguirá seguir mostrando esa gran fortaleza que ha mostrado hasta ahora. Así que bueno, veremos a ver hasta dónde se consigue desarrollar, y como decía, ¿no?, la zona clave para mí en el caso de Inditex son los 42,26. Luego, por último, también, y para terminar, me gustaría pues bueno, que viéramos un poco cuál es la situación del índice de volatilidad referenciado al SP500, lo que se conoce como el VIX. Este indicador yo creo que es muy interesante el analizarlo y el estudiarlo, porque nos muestra cuándo se está produciendo la volatilidad, ¿no? Cuál es el nivel de volatilidad y cuál es el nivel de cambio de precios que se está produciendo en el principal índice de referencia, ¿no? Y hemos observado cómo la volatilidad se ha incrementado hasta niveles de los 28, 29 puntos aproximadamente, coincidiendo con la última subida que se produjo en diciembre de 2024, ¿de acuerdo? Y vemos cómo paulatinamente parece que la volatilidad vuelve a descender, ¿no? Por tanto, este tipo de patrón es bastante interesante porque se suele repetir, ¿no?, en momentos de ligeras correcciones, y parece que pues la situación pues no va a ir a más, ¿no? No va a seguir complicándose en términos generales. Por tanto, esto es algo que lo que nos indica es que lo peor ya ha pasado, las fuertes caídas yo creo que ya han pasado, los mercados parece que empiezan a estabilizarse, y en función a cómo sigamos viendo el VIX, si sigue cayendo, pues veremos esa recuperación alcista que comentábamos, ¿no? Por tanto, bueno, desde el punto de vista del índice de volatilidad, del VIX, parece que esa volatilidad que llegaba a niveles de los 29-30 aproximadamente ya se está relajando, y parece que la situación, pues bueno, parece que empieza a volver a cauces normales, ¿no? Y luego, bueno, para terminar con nuestro escáner de mercado, observamos cómo tenemos varios títulos en estos momentos en gráficos semanales que están bastante interesantes. Como decíamos, ¿no?, Microsoft es uno de los valores que nos está mostrando niveles de sobreventa extrema con nuestro escáner, pero también tenemos otros valores como por ejemplo American Express, ¿sabéis? Ese proveedor de pagos con tarjeta, como Visa, como Mastercard. American Express también está entrando en niveles de sobreventa extrema, por lo tanto también podría ser un buen momento, ¿no?, para tomar posiciones alcistas en esta compañía, que obviamente mantiene una tendencia alcista muy interesante. Podría ser empezar a ser interesante el observar American Express. También tenemos a ServiceNow, tenemos a Applied Materials, Arista Network, PNC Financial Service, tenemos también a Synopsys también.
con señal muy interesante, Marvel Technology, Autodesk y Rose Store, ¿no? Obviamente tenemos muchas más acciones que parece que nos están mostrando niveles de sobreventa extrema, pero bueno, nos centramos básicamente en las 8-10 compañías principales de mayor capitalización que nos están mostrando estas señales, ¿no? Por tanto, ahora mismo lo que estamos observando son estas acciones, ¿de acuerdo? Porque pueden ser interesantes para incorporarlas a la cartera en los próximos días. Y poco más que comentar. Con esto lo dejamos. Como decíamos, ¿no? Una evolución realmente muy interesante, jornadas muy importantes, y bueno, si os tuviera que dar un consejo para esta sesión es que pues no hagáis mucho caso al ruido que se está generando en torno a estas caídas en el SP500, ¿vale? Seguramente escucharéis trompetas cuando pasan estas cosas, ¿no? Se escuchan las trompetas del apocalipsis, parece que todo se va a ir al garete, pero luego al final pasa lo de siempre, ¿no? Se queda en una mera corrección que es normal, que es natural en todos los mercados y que puede ser, yo creo que una muy buena oportunidad de incorporación, ¿no? De buscar valores seguros, valores grandes, ¿no? Como por ejemplo hablábamos de Microsoft, para hacer esa reconfiguración de la cartera de acciones. Así que con esto lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. JFT, just fair and direct.